Bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Todo, un espacio donde se camina desde el alma, donde no hay verdades absolutas, pero sí experiencias auténticas. El día de hoy tenemos el honor de conversar con un invitado que está transformando la manera en que millones de personas acceden a servicios financieros. Se trata de Luis Villarreal Castilla, un talentoso desarrollador de software y socio fundador de Baobab, una de las startups más exitosas del ecosistema fintech en México. Una de las startups más... prepárense para una charla llena de aprendizaje, inspiración y visión a futuro. Bienvenido, Luis, gracias por estar aquí. No pressure. Al contrario, Tony, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí compartir estos ratos y feliz de compartir un poco de la historia. Muchas gracias, bienvenido. Pues bueno, ya entrando un poquito a la plática, platícame, dónde naciste, cómo recuerdas tu infancia. Corrí el año de 1991. Nací en Monterrey, Nuevo León, pero toda la vida crecí aquí en Saltillo, Coahuila, mucho orgullo. ¿Y qué te gustaría que te contara? Bueno, pues, ¿qué recuerdas de tu infancia, güey? Algún recuerdo que tengas, cómo fue, güey. Híjole, qué recuerdo de mi infancia. Eh, Tengo dos hermanos, una hermana mayor y un hermano menor. Yo pienso que lo que más recuerdo son buenos momentos. Afortunadamente la mente es poderosa y va descartando lo malo y se va quedando con todo lo bueno. Y muy abundante, muy llena de amor, muy llena de armonía, a pesar de las adversidades del día a día. Pero recuerdo una infancia nutritiva, diría yo. Nutritiva y familiar. Muy familiar, sí, ¿Eres de una definitivamente. familia unida? Sí, no. Mira, somos cuatro con mi madre. Mi padre falleció cuando yo estaba muy joven. Y siempre ella dijo que éramos los tres mosqueteros y D'Artagnan. Mm, qué bonito. Sí. Y por ejemplo, ¿qué soñabas de niño en ser cuando crecieras? ¿Ya venías venir el lado emprendedor o algo así? ¿O como que no tenías muy claro qué querías hacer, güey? Fíjate que, pues ya ves, la clásica del astronauta o el bombero o el policía no era lo mío. Mi papá fue contador público. Entonces yo siempre soñé en matemáticas y en chef. Como Ajá. dos placeres grandes de la vida, que era algo muy racional, muy de proceso y de estar pensando para poder sacar los números, y Sí, algo pues muy creativo, también muy disciplinado como la cocina, pero sí. yo me visualizaba como un gran chef. ¿Y La historia te cambió. gusta cocinar, güey? Sí, sí me Sí. gusta, no lo hago tanto como me gustaría, pero Ajá. definitivamente es de los momentos donde en la cultura japonesa y en el Ikigai le llaman flow, Ajá. donde puedes fluir y desvanecer de todo lo ¿Te demás. gusta la comida japonesa? Sí, no, de las mejores del mundo. Te voy a invitar a Tempu en uno de estos días. La semana pasada vino Jerónimo Koganai, que tiene un restaurante japonés muy ¿Aquí en bueno. Saltillo? No, en Monterrey. Ah, ok. Sé que te va a encantar, güey. Gracias, con Este, gusto. y bueno, y de las matemáticas también te consideras bueno de que con los números, güey. Uf, eso está difícil. Em, Diría que sí. Diría que me considero bueno en, en los procesos de pensamiento. Al final, los números, pues es algo muy mecánico, ¿no? Sí, No claro. mienten. Me acuerdo mucho que esa fue una de las lecciones de mi madre. Decía, los números, tu papá decía que los números son los únicos que no mienten. Tienen que cuadrar, son perfectos y entonces eso es lo que me apasionaba y pues me resultaba fácil poder llegar al resultado de la ecuación a partir de un Sí, proceso muy marcado. Y ahí es de donde creo que viene la estructura de pensamiento para poder resolver problemas reales. así es. ¿Y cómo fue tu formación académica? ¿Qué estudiaste? Larga, porque desde joven desde joven fui muy curioso, eso sí es otra cosa que recuerdo con mucho cariño y nostalgia, y aprendí a diseñar a los 13 años en un negocio de un tío, y luego a los 15 hice mi primera página de internet, cuando apenas estaba floreciendo el internet, y
Y por azares del destino y por prisas, hice una prepa de 2 años, también acelerada, y me meto a estudiar al TEC de Monterrey, licenciatura en Administración de Empresas. Y como mucho de lo que yo estaba viendo durante la carrera ya lo había vivido en la práctica, me empecé a aburrir y aburrir y aburrir. Y llevaba 2 años y dije, ¿qué haré para no aburrirme tanto? Te aburrías en la carrera, o sea, en las clases y así. En las clases, me acuerdo mucho de esta clase de análisis de costos. Y nos explicaban cómo cambiar un cheque. Y yo ya había podido tener esa experiencia en la práctica, trabajando con mi mamá, que desde chicos nos incentivó a hacer cosas. Y decía, no, pero ¿cómo van a estar explicando ahorita a mis 20 años cómo cambiar un cheque? Y luego, un costo es una estructura de los componentes, más bien, descompone el producto final, pon cuánto te costó cada materia prima, pon cuánto te costó la mano de obra. Y yo, ¿cómo esto? Y de alguna manera mi círculo de amistades eran programadores, ingenieros en informática, ingenieros en ciencias computacionales. Y me están diciendo, oye, ¿cómo que hiciste la página? A ver, enséñame a hacer la página. Y yo, como todavía no llegas a eso, no, pero estamos en otros lenguajes. Y eso me apasionó mucho. Y eventualmente, ya a la mitad, a pesar de que perdí 1 año y medio o 2, me decidí cambiar a la que perdía menos tiempo, que era ingeniería en negocios y tecnologías de información. Okay. Es un híbrido entre un administrador y un ingeniero. Y está diseñada, es una ingeniería diseñada para ser consultor de una de las 4 grandes. Entonces ahí saqué lo mejor de los 2 mundos, afortunadamente. ¿Y si te gustó más? Mucho más. Al menos ya no te aburrías. Al revés, ya no podía. Pero sí, ya, mucho más entretenido. Tenía el componente de programación, de redes, de cómo conectar la tecnología en un producto que agregara valor. Y ahí fueron los indicios que me sembraron esa curiosidad y esa capacidad de emprender, de decir, ok, conozco cómo se hace el negocio, conozco cómo se construye el software y siempre me apasionó mucho el impacto que tenía un software que trabajaba por ti 24/7. ¿Y cómo hiciste la página, self-taught? O sea, tú investigaste y... Sí, ¿cómo me hubiera... O alguien más, alguien te enseñó, alguien te ayudó, güey, o tú solo, güey. No, literal, cómo me hubiera gustado que existieran los LLMs. Pero literal, esta página que era W3 Schools, que me acuerdo mucho que esa página la leí 100 veces el home, que decía, ¿cómo funciona el internet? Y empezó a explicar el flujo de datos para que se renderizara en tu navegador una página web. Y desde ahí empecé con HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP. Wow. Y fui agarrando cada una, pero fue muy, muy pragmático y muy natural. O sea, no. Yo creo que me tardé unos 3 meses porque era pieza por pieza y con mucha paciencia. Wow. Sí, no había nada de las tecnologías que hay ahora de Wix y todas estas que pueden ser muy fácil las páginas de internet y muy amigables y todo. Antes era pues programar, güey. O sea, Exacto, eran los fierros. Ahorita es Replit y es un prompt y... ajá, y hasta la AI te ayuda y entonces sí es muy diferente, güey. Sí. Pero qué interesante que desde los 15 ya empezaste a... Sí, desde los 15 era otro negocio, era un mapa de caricatura de la ciudad de Saltillo. El primer emprendimiento se llamaba Mapatur. Ajá. Y un exitazo. Íbamos con los negocios locales, les preguntábamos si querían aparecer en este mapa. Wow. Y les dibujábamos, les ilustrábamos su negocio. Entonces, sí, las fachaditas están ahí. Todavía ves mapas ahí en Taco Raúl. Todavía tienen ahí el mapa, güey. Tú ya no te quedaste con alguno. No, sí, claro. Tengo ¿sí? uno de cada uno ahí. Luego nos los enseñas, güey. Con mucho gusto. O nos los mandas para ponerlo aquí en el video. A mucho orgullo. Claro que sí. Y bueno, entonces luego pues dices que escogiste te cambias de carrera y algo más, más afín a ti y terminaste, esa carrera que es como entre ingeniería y administración. Exacto. Y más que nada, bueno, me tardé 7 años. O sea, para mí no fueron... Ya no fue poco, porque pues No, porque perdiste los primeros años. perdí los primeros años y además siempre estuve muy involucrado en el deporte y además emprendiendo. Entonces siempre fue una constante llevar un ingreso a la casa y pagar mi propia carrera. Entonces decía, no, yo quiero mantener las 2 cosas
hasta que me gradúe y pueda dar un salto. En paralelo, mis hermanos tienen un negocio de promocionales y siempre les estuve como ayudando con ideas. Esa página, primera página que hice, fue la página para el negocio familiar, Mm, que sí, ayudó sí les hemos comprado ahí, a API promocionar el promocionales, SAPI. sí. Ese mero. Somos clientes. Este, y bueno, pues ya después sales tú de carrera y ¿cuál fue tu siguiente paso, tu siguiente emprendimiento que recuerdes? Mira, tuve la fortuna de que, como era una carrera nueva en el TEC, la cerraron un año antes de que yo me graduara. Entonces el último año lo hice en Monterrey y me abrió el panorama. O sea, tenían un grado de dificultad más alto y Ujú. además conocí a muchas personas. Inicio mis prácticas profesionales en una empresa de tecnología y ahí pues se cataliza mucho mi conocimiento. Estuve 6 meses y mis hermanos me dicen, oye, te necesitamos. O sea, ya, qué padre que acabaste la escuela, vente a ayudarnos con los promocionales. Y justo cae un pedido grande. Teníamos que imprimir 1 millón de costales. Wow. 1 millón de costales y es ¿cómo? ¿Cómo vamos a imprimir 1 millón? Bueno, contratamos Empezar a para 30. conseguirlos, güey, los costales. Conseguir 1 millón de piezas. Y uno Sí. no dimensiona el ¿Cuánto el volumen. volumen? ¿Cuánto es ese volumen en espacio, en Claro. pilas? ¿Cómo cargas 100 costales? Sí, claro. Montacargas, Montacargas. camión, flete. Bueno, Sí. pues sí, una experiencia de vida. Dimos un costo muy por debajo de lo que nos costaba a nosotros y luego, bueno, ve con el cliente y ajusta el costo. Un aventurón, pero fue el que me jala de regreso a Saltillo. Me jala y en los promocionales yo siempre tenía curiosidad de algo más, o sea, de cómo poder hacer un mayor impacto y, y un catalizador fuerte de los promocionales fue Google AdWords, que es esta red de anuncios en la página Ujú. principal de Google. Y me di cuenta cómo empezó a decaer el performance de los promocionales. Ah, ya. En Google. O Exacto. sea, que no aparecían en los primeros lugares. O sea, Exacto, se porque le tienes encarecía el que costo. meter lana, Exacto, se güey. Sí. encareció mucho el costo y dije, no, pues algo está sucediendo. Y además el ticket promedio empezó a bajar y dije, no es por aquí. Y arranco con mi hermano una casa de desarrollo de software que se llama CityTech. A la fecha está operando Ok. y hace proyectos de publicidad y páginas de internet que lo lidera mi hermano. Y va de la mano con los promocionales. Sí, va de la mano, Es sí, como otra rama, el brazo digital el brazo digital. del termo impreso, la playera, etcétera. ¿Y tu hermano ya sabía algo de software o No, no? lo fue aprendiendo al mismo tiempo. Y Y él, tú igual. y sí, exacto. Entonces, pero él más en la parte de negocio. O sea, él no Ok. programa, pero sí entiende lo que se requiere para producir un buen software y Ya. sabe liderar un equipo de tecnología. Ok. Y luego. Y luego, ¿por dónde nos vamos? Pues me pasa lo mismo. Empiezo a avanzar y digo, o sea, ¿cómo es posible que esté haciendo software tan eficiente para estos negocios y les genera un negocio? Quizá yo debería hacer negocio con el software, no vendiendo el software. Claro. Entonces siempre soñé con un producto o con un servicio que yo pudiera montar en software y que pudiera replicar 1 millón de veces. Y eso me fue llevando, fue CityTech. Ah, tuve mucha suerte. Te estoy hablando en una línea de tiempo 2017. Conozco a un tío que vive en la Ciudad de México, Pedro Torres Castilla, Productor. productor famosísimo de los The videos, Big Brother. El Big Brother era él. de varios videos de Sí. Luis Miguel, el Big Brother, exactamente. Sí. Y nos invita lo conocimos en una Navidad con la familia, y por azares del destino, mi mamá se acerca y le dice, por favor, llévatelos a Ciudad de México para que aprendan. Ponlos a hacer algo. Ponlos a hacer algo porque están muy ociosos. Entonces, nos dice, vénganse. Yo creo que pensó que no nos íbamos a ir. Y mi hermano me dice, sí, sí, vámonos. Y yo, ¿qué perdemos? Y yo, no, pues los promocionales, CityTech. Me dice, no, CityTech ponemos en pausa los proyectos, los promocionales se los dejamos a mi hermana y vámonos tú y yo, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues esto fue el 24 de diciembre.
El 6 de enero ya estábamos en Ciudad de México tocando la puerta de la agencia y cuando nos vio, hace cuenta que vio un fantasma. ¿Qué hacen aquí? No se lo esperaba. Y No luego, nos, no nos así de espera. compromiso, sí, vénganse, y luego ya llegaron. Y nosotros con nuestras maletas. No Y en manches. ese compromiso nos había dicho que él nos pagaba el hotel. ¿Y dónde se van a quedar? Tío, tú dijiste que nos ibas a pagar el hotel. No manches. Le habló a su asistente. Oye, consígueles un hotel a estos muchachos. Vienen de Saltillo y van a trabajar con nosotros. Guau. Nos lleva con el director de finanzas y nos encarga. Oye, tengo estos dos chavos, son buenos en tecnología, ponlos a hacer algo. Y, y el proyecto que estaba en ese tiempo era la implementación del ERP de Oracle. Querían Ajá. profesionalizar todos los procesos. Y dice, pues no, a ver, ¿para qué sirve? Nos dice con cierta suspicacia el CFO. Le digo, no, pues hemos hecho esta historia, ¿no? Ok, me van a ayudar con esto. Vamos mañana a tener una conversación con consultores de Deloitte para que nos expliquen. ¿Está bien? Y ya, ahí se fue. Ese día comimos junto con él, con el CFO, y hubo una conexión instantánea. O sea, nos hicimos amigos. Oye, ¿qué hiciste? También ¿Con tenía el un background. CFO de Pedro o con el quien iba a No, implementar es el el mismo. sistema? Ah, es el mismo. Ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, el CFO de Pedro fue el que nos dijo que íbamos a hacer ese sistema. Ok. Y pues como ahí estábamos, Pedro estaba ocupado, nos fuimos a comer, pues nos quería conocer quiénes eran los dos nuevos integrantes que no tuvo que reclutar y nos fuimos a comer. Y en la comida, pues compartiendo historias, encontramos muchos puntos en común y nos hicimos muy buenos amigos. Y te cuento eso porque Roberto hoy es mi co-founder. Ajá. Es tu socio. Sí, exacto, Y él era el CFO. exacto, Ay. exacto. Estuvimos trabajando ahí, hicimos la Porque vi implementación. también que él fue banquero, ¿no? O mucho tiempo. 10 10 años años de en banca banquero. corporativa, 5 años en Invex, 5 años en Mm. HSBC y dentro del 0.1% de colocadores de crédito, créditos de los acuerdos más grandes a los que llegó HSBC en esos años y traía toda la expertise de cómo hacer underwriting para este tipo de empresas. Bueno, traía toda la experiencia. Mucha experiencia. Sí. Y luego van a comer y hay buena conexión. Muy buena conexión, seguimos trabajando en el proyecto, entregamos el proyecto y luego por azares del destino mi hermano se regresa a Saltillo. Yo me quedo otros 3 meses, en esos 3 meses, oye, y si algún momento emprendemos, pero lo veíamos muy distante. Yo estuve un año en la Ciudad de México y en noviembre sucede una reestructura en el equipo y me dice Roberto, oye, pues yo creo que es momento de que ya salgas y después vemos qué hacer. Entonces salgo de Curiosity, que es la agencia, me regreso a Saltillo y yo seguí en mis proyectos, me junté con otro amigo, hicimos una boletera, otra casa de desarrollo de software y ahí seguía en la ruta del emprendimiento, en la ruta del todo. La ruta del todo. Es correcto. Y, y en junio, no, en mayo él sale de Curiosity en marzo y en mayo finales de abril, me marca y me dice, oye, si vamos a hacer algo es ya. O sea, queremos seguirle o no queremos, hacemos algo más juntos o mejor cada quien toma su ruta? Y le digo, pues vente, te metes a CityTech y hacemos software. Bueno, pues así, Él vivía en México. él vive a la Ah, fecha él en vive en Ciudad de México. México. Ajá. Salto de fe, agarró un vuelo me marcó el viernes, agarró un vuelo el lunes, llega al aeropuerto de Monterrey, se viene a Saltillo y me dice, bueno, vamos a hacer CityTech, explícame cómo funciona el negocio. Así, el modelo de negocios puede ser por hora, puede ser por proyecto, vamos contratando a los desarrolladores, cobramos la hora más cara, buscamos clientes en Estados Unidos, ya con un track record, pues Y si decías que Cititech era páginas web y mercadotecnia. exacto, Ok, pero más inclinado en sitios web y aplicaciones móviles. ok. Entonces, cantidad de clientes nos buscaban con super Ya las ideas aplicaciones ya estaban en auge, en sí. auge, Te o estoy sea, hablando, empezaban.
No, O ya. era la época donde todos los emprendedores querían hacer una app, pero no había información de cómo hacer una app. Ya. Y no había entendimiento tan marcado como lo que te ofrecen las aceleradoras de hoy en día, como Y Combinator, 500 Startups, StartX, y etcétera, como para entender qué es una ruta y que es más un negocio que una aplicación. Sí. La gente venía y nos describía las aplicaciones y en mi mente era, bueno, pues eso es Mercado Libre. Bueno, pues eso es Facebook. Bueno, pues eso es WhatsApp. Y eran como ideas, o eso es Uber. Entonces eran ideas muy cíclicas, Ujú. veían el éxito y básicamente lo que la gente quería era apoderarse de ese éxito con el mismo Copiarlo, esfuerzo. güey, sí. Copy-paste, Ajá. sin comprender todas las implicaciones que había detrás, ¿verdad? Pero bueno, te cuento todo ese contexto porque pues empezamos y esa complejidad de escuchar un proyecto y esto, estuvimos escuchando pitches y todo y Roberto me decía, no, cabrón, no, no es por aquí. Me decía, es que es personalizado. Y era algo que yo había notado, o sea, el hecho de que algo sea personalizado le agrega una capa de complejidad muy alta. Entonces me decía, Y no lo puedes replicar. exacto, no es replicable, no, es software a la medida, que es como un traje a la medida. No le va a quedar al que sigue, ni al que sigue, ni al que sigue, y es mejor producir una prenda en serie se la ponga al que le quede, ¿no? Claro. Y con este tren de pensamiento me dice, vamos a hacer otra cosa. Y yo, bueno, ¿y qué podría ser esa cosa? No, pues tu financiero, tu tecnológico, pues hagamos una fintech. Y en alguna de estas famosas, más bien en una comida dentro de Saltillo, esa ya acá, no, más bien esa comida fue en Ciudad de México, donde habíamos tenido esa vaga idea un tiempo atrás, es, oye, ¿y si damos crédito con los datos de Facebook? Y es, sí, pues suena bien. ¿Qué datos? No, pues tenemos acceso a las páginas a las que le dio like, tenemos acceso a la red de contactos, tenemos acceso al hometown, a la fecha de nacimiento. Suena. Pues vamos a hacerlo. Y, y bueno, ya me desordené un poquito en tiempo. El punto es que en ese viaje a Saltillo nos vamos a un notario. Baobab se constituye en Saltillo. ¿De dónde nació el nombre o qué significa? No, es otra historia. Otra historia dentro de este tema de páginas web. Yo me metía de pronto a comprar dominios y estaba una vez en un café de Ciudad de México con una prima y me dice, oye, hay una empresa que me encanta el nombre en Monterrey, se llama Montacometa, son estos pancakes y demás. Y me dice, pero me encanta que es del Principito. Ya me contó toda una historia y leyendo el libro del Principito, el árbol que prospera en uno de los planetas a pesar de toda la adversidad es el baobab, que es un árbol que se da en África, es de los más longevos del mundo y son un símbolo de resiliencia y de abundancia Que es el logo, es la imagen del baobab. del baobab. Y buscando el dominio me topo con Baobab, un juego fonético que no se escribe igual, Ajá, pero muy parecido. Se escuchaba igual. se escucha igual y de hecho ha sido un pain porque los clientes se confunden, de repente dicen Baobab, Ajá. Babab, pero bueno, al final es Baobab y a mucho orgullo. Y contraté el dominio un año antes de que incluso tuviéramos el nombre de la empresa. Pero queríamos que no significara nada, queríamos que tuviera un simbolismo atrás y que fuera fácil Y de también recordar. suena como algo de la app. Baobab. Baobab. App. Baobab. Sí, de hecho también se llega a escribir con doble P. Lo llegan a escribir los Ajá, clientes con como doble app. P. Sí. Exacto. Y entonces así es como nace Baobab. Nace la idea y cuando me meto a investigar los datos a los que teníamos acceso de Facebook, me doy cuenta que el dispositivo móvil es una fuente mucho más rica de datos. O sea, acceso como a la ubicación, los contactos, las llamadas, las aplicaciones instaladas, los SMS. Todo eso dan un perfil completo de la vida de una persona. Y ese historial completo se puede traducir. Y esa información, o sea, ¿es pública o el usuario tiene que aceptar de que acepto los términos y condiciones? Oh, no sé, güey, o sea, Es mucho más explícito. O sea, sí es una aceptación de términos y condiciones, pero cada permiso se maneja con transparencia de vamos a utilizar tu calendario para entender tu actividad personal y económica o laboral.
Sí, pues como dicen que TikTok te ve todo, El alma. hasta qué aplicaciones tienes instaladas, todo, todo. O Sí, sea, sí, sí, sí. tiene acceso a todo. Exacto. Y hay algunos permisos que requieren el consentimiento del cliente explícito, donde le pones una pantalla y obviamente si no los quieren otorgar, pues definitivamente pueden no completar su solicitud de crédito. Y es parte del proceso de la aplicación de crédito. ¿Qué preguntas tienes? No, dale, dale, dale. Quiero seguir escuchando la historia. Entonces me doy cuenta que tenemos acceso a toda esa información y el primer crédito lo damos, no, meses después. Bueno, en mayo se firma el acta constitutiva. En junio se lanza la primera versión de la aplicación Ok. que extraía la información del dispositivo. Siempre desde un inicio lo habían pensado en que fuera una aplicación o una Necesitaba, página web. necesitaba hacer una aplicación porque ese tipo de información solo se puede acceder desde el SDK del sistema operativo. Ya. Escogimos Android por segregación de mercado. Entonces, hoy nuestra aplicación solo está disponible para clientes con un teléfono Android. Ok. El ingreso promedio de nuestros clientes son 8,000 pesos. Entonces vamos a un segmento muy específico y que la mayoría de esta población tiene el sistema operativo Android. Y entonces dijimos, necesita hacer una aplicación para poder pedir esta información y con esa información construir un modelo de evaluación que nos diga si un cliente va a pagar o no va a pagar. Entonces nuestra primera versión se lanza el 8 de junio. Recuerdo que la lancé a la tienda, estaba en Oaxaca y a las 3 horas de repente veo 60 descargas. Yo, wow. Pues No definitivamente, manches. de- Rapidísimo. y sin un peso en publicidad. O sea, y dije, pues realmente existe una necesidad Sí. y existe un deseo de obtener un crédito fuera del mecanismo convencional. Para 2017 era difícil que existiera una aplicación que te diera crédito. Cuando la lanzaron, no se imaginaban el impacto. O sea, no sabía, era como un volado de que la van a descargar o no, si van a pedir los créditos o no, o sea, o ya tenías como algún estudio de mercado No, claro que no. Bueno, fuera, no, fue mucho más ingenuo, mucho menos de planeado. feeling. Fue de que, sí, vámonos por aquí a ver qué pasa. Yo creo que no teníamos ni idea de lo que implicaría, ¿no? Que se vuelve una misión de vida. Empezamos, me gusta contarlo así, como mercenarios, buscando una venta pública, una IPO, y, y terminamos como misionarios, de no, lo creamos nosotros, hay que cuidarlo y hay que Es mi perseguir bebé, mi hijo. Sí. el bebé. Y la misión fue tomando forma. Nuestra misión hoy es ser el puente hacia la libertad financiera de las personas a través de la tecnología y nuestra visión es ser el banco de inclusión más grande en América Latina para el 2030. ¿Por qué le llaman el banco de inclusión o un banco de inclusión? Porque, porque precisamente nos alejamos de los mecanismos financieros tradicionales, porque es muy contraintuitivo o es muy ilógico que, que el crédito es un arma o una herramienta para generar oportunidad, para generar desarrollo económico. Y el crédito es un catalizador de cualquier emprendedor para crecer su negocio. Entonces, para mí es impresionante cómo alguien o cómo los mecanismos que hoy existen en el mercado, como un buro de crédito o como la documentación que pedimos, eh, segregan naturalmente a la población, porque todos tenemos un historial de crédito, positivo o negativo, o en el punto nulo, ¿no? De intermedio, donde todavía no construís un historial. Y para tener acceso al primer producto requieres ese historial. Entonces se vuelve un juego de huevo y gallina y entonces, ¿qué sucede primero? ¿Que tengas tu crédito o que tengas el historial? Y Ya. nosotros, el permitir ese acceso es donde hablamos de inclusión, donde puedan, sin los mecanismos tradicionales, tener acceso a crédito y a oportunidades de desarrollo y eventualmente a otros productos financieros. Y bueno, estaba viendo en su información, en la información de Baobab que pues dice que el 60% de los mexicanos y latinoamericanos no tienen acceso a una banca tradicional o a un préstamo o hasta una cuenta. Eso es correcto, ¿verdad? A un crédito. 60% no tienen acceso a un A un crédito. crédito.
Bancarizados está el 70% de la población en México. Ok. Y eso ha dejado a 375 millones de personas en Latinoamérica sin un servicio de crédito. Y, y parte de los objetivos que tenemos es ser la primera parada en acceso a crédito en los diferentes sectores socioeconómicos. Entonces, hoy empezamos con el micropréstamo. Nuestro approach es primero prestar y luego ir ampliando la oferta de productos financieros. Porque lo que sucede es que este segmento no tiene la cuenta bancaria la tiene vacía. Literal, el dinero que cae es sacarlo porque lo sienten más seguro. Claro. Entonces hay tenerlo que físicamente. tenerlo físicamente y que no esté en manos de un tercero. Y segundo, existe un miedo hacia las tarjetas de crédito porque sobreendeudan. Entonces sienten un mayor control cuando el crédito es a un plazo fijo y que saben que su deuda nace y muere en un periodo finito de tiempo. Y esto les da mucha tranquilidad. Ya. Yo creo que por eso muchos optan por las tandas y todo eso, los que no tienen acceso a un crédito, pues es una forma de adquirir dinero e irlo pagando, ¿verdad? Poco a poco o algo Sí, así. sí, y además les da mucha confianza estar dentro de su círculo social. O sea, Eh, esta Como con dinámica social familiares o vecinos o amigos o así. es algo que aprecia mucho nuestro segmento y nuestros clientes. Que sea como una familia. Exacto. Uy, y en un mercado tan competitivo como el fintech, ¿qué es lo que hace diferente a Baobab de otras aplicaciones de préstamos? ¿Qué es lo que hace diferente a Baobab? Un montón de cosas, afortunadamente. Eh, Primeramente, disponibilidad e inmediatez, que esos de alguna manera se pueden conseguir aquí o allá. Lo que sí no se puede conseguir es, hoy no tenemos un solo agente de cobranza, y ni siquiera le llamamos cobranza, le llamamos recordatorios de pago y acompañamiento educacional. Entonces, nuestro principio, échala. No, estaba viendo que tienen como una política de no acoso Exacto. y que no hablan por teléfono, o sea, no molestan a las personas. Pero si no hacen eso, luego cómo se aseguran que pague el cliente o cómo es su método de cobro. Sí, me voy a ir un pasito atrás. De hecho, una de Sí, las historias más conmovedoras de Roberto es que durante la crisis del 98, su familia fue acosada por los bancos porque en esta época de crisis, pues había deudas, se inflan las deudas y luego se vuelven impagables. Eran llamadas a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y generalmente una deuda se traduce a un estrés familiar. Y ese estrés familiar pues genera un estrés que no te permite vivir cómodamente en el día a día y es justo este insight el que hace que Roberto diga, este es el camino. O sea, necesitamos liberar a la por gente experiencia propia. por experiencia propia y necesitamos liberar a la gente de ese estrés financiero Sí. y creemos fielmente en eso. Por eso, lo que decidimos es que sea nuestra responsabilidad prestarle a una persona. Y si decidimos confiar en Tony, es porque de alguna manera con su información que nos proporcionó, tenemos insights y la probabilidad apunta a que él va a repagar. Después acompañamos, porque lo que no pueden medir los modelos es la vida diaria y el caos, ¿no? Siempre va a pasar algo que yo le llamo entropía, siempre va a pasar algo que pueda desestabilizar financieramente a una persona y en este segmento los ciclos económicos son de altibajos y hay vacas flacas y vacas gordas en periodos de tiempo muy corto. ¿Cómo nos aseguramos? Mejorando nuestros modelos de riesgo, mejorando nuestros modelos de fraude y acompañando al cliente con educación financiera y con recordatorios de pago. Eso sí hacemos y empezamos a enviarle una push de que recuerda que en 7 días es tu fecha de pago. Oye, Son como recordatorios. son recordatorios muy respetuosos, muy amigables. Y luego también algo que me pareció súper interesante es lo de el mecanismo va de vuelta. Va de vuelta. Que si pagan en tiempo, se les regresa un porcentaje de los intereses. Exacto. Hoy regresamos hasta el 50% de los Wow. intereses que pagan a tiempo y los clientes lo aprecian mucho
porque Y es una gran motivación para pagar, güey. Exacto. Sí. Y se vuelve un ingreso extra. O sea, ya los clientes esperan y dicen, bueno, voy a tomar mis créditos que me catalizan y en 3 préstamos voy a tener suficiente para pagar, para comprarme unos tenis o para pagar un viaje o para... Y van usando ese dinero para sus actividades Ya del se día a van día. programando. Se va, exacto, ya es algo muy inmerso en el producto. Los préstamos que ustedes hacen, van de los 500 a los 9,000 pesos. Exacto. Ok, y más o menos cuánto es lo que pide en promedio el mexicano o el latinoamericano en la aplicación. Sí, O- oscila mucho porque hay clientes que, o más bien, todos queremos más dinero a más plazo y con menos interés. sí. Dinero gratis. Puro para acá, güey. Y es algo natural, obviamente, en cómo funciona la economía. Nuestros clientes, nosotros ponemos el monto en función del score que reciben desde un inicio. Y la mayoría de los créditos inician en 500 pesos. Entonces se vuelve parte de los modelos de evaluación el que el producto funcione así. Y luego lo vamos llevando y vamos midiendo su capacidad de pago y vamos haciendo escalones. El ticket promedio que tenemos hoy es de 2,000 pesos. Entonces, si tomas a los 500,000 clientes que tenemos activos y promedias su monto de crédito, son 2,000 pesos. Ok, entonces son 500,000 clientes que tienen ahorita activamente. Así es. Pero vi que ya más de 2 millones de clientes han solicitado préstamos. Exacto. Lo que sucede con la población es que en algún momento o dejan de pagar o dejan de necesitar el crédito. Ok. Y cualquiera de las dos, pues está bien. ¿Y les pasa frecuentemente que alguien quiere darse de alta en la aplicación, solicitar un crédito y que se le es rechazado ese crédito por algún motivo, alguna alerta que les dio el sistema o el software? Sí, definitivamente. O sea, definitivamente tenemos una tasa de rechazo alta y esa tasa viene de prevención de fraude, que un porcentaje significativo es de fraude. Siempre hay gente creativa queriendo explotar este tipo de servicios. Claro. Y la otra parte es que la gente no está lista para recibir la deuda. Entonces no queremos sobreendeudar a nuestros clientes y encontramos ese equilibrio entre que tengan la capacidad de repagar, porque si no también se genera un estrés y un estrés moral que es innecesario. Es estrés para los dos. Para ustedes y para el que le prestaron. Y para el cliente, exactamente. Y lo que queremos es construir su historial en vez de dañar. Claro. Que aprenda a manejar su dinero, a pagar en tiempo. Exactamente. Exactamente, Tony. Excelente. Buenas preguntas. No, está súper interesante. La verdad es que ahora que hice la investigación, no manches, me sorprendí pues lo bien estructurado que está, cuánto ha crecido, cuántos clientes tienen, todo eso es increíble, güey. Sí, ha sido una mezcla de suerte y muchísimo esfuerzo. Mucho trabajo. Oye, Baobab se promociona como una fintech que utiliza AI y aprendizaje automático para la evaluación de los créditos. ¿Cuándo es que empezaron a incorporar la AI en sus modelos de score? Uf, no, me hacen en mi mero clavo, que es de la parte que más me gusta. Desde el inicio, o sea, desde el inicio empezamos... Y es que para mí AI es probabilidad Porque estadística. AI pues no tiene muchos años. Pues, no. O sea, bueno, sí, pero así como pública. Sí, no, hombre, desde los 2000 se hablaba de AI y cómo iba a funcionar y cómo vamos a hacer que podamos predecir el siguiente eslabón en la cadena de texto y más de texto en general, ¿no? Esta realidad virtual, realidad aumentada, que al final para mí se traduce en probabilidad estadística. ¿Cuál es la probabilidad estadística de que un cliente pague? ¿Cuál es la probabilidad estadística de la siguiente palabra en un vector en una oración que es un vector de palabras? Y desde el 2017 caímos en muy buen timing porque empezaba a florecer todo lo que es Machine Learning, que son los fundamentos a partir de los cuales logramos un LLM o lo que llamamos AI hoy, ¿no? AI generativa. Pero en el 2017 empezamos con un modelo heurístico, que era básicamente una regladura de qué pasa si tiene LinkedIn instalado en su celular. O si tiene esta aplicación si tiene el dispositivo root Android, que significa que tiene jailbreak o algún mecanismo para hackear aplicaciones,
Entonces recházalo. Como Wow. reglas muy duras, muy básicas. Hasta eso se puede saber. Sí, claro. No, es una cantidad de información. Y hay mucha inferencia, ¿no? Como qué bancos tiene instalados, qué otras aplicaciones de crédito existen, qué ofertas de crédito o qué ofertas de comercio recibió en sus SMS. Entonces hay mucha información muy, muy útil que ayuda a hacer una evaluación certera de la capacidad de pago de un cliente. Pero bueno, empezamos con heurístico, luego fuimos a una regresión logística, después saltamos a modelos de Machine Learning, nuestros primeros modelos. Machine Learning, ¿qué significa? ¿Que aprende de sí mismo? O... Machine Learning es una tecnología y en palabras simples que identifica patrones en vectores de información numéricos y categóricos que determinan una variable de salida o que arrojan una variable de salida a partir de entrenar. Imagínatelo así. Yo agarro un vector de 100 atributos tuyos. Por ejemplo, no es, por ejemplo, la cantidad de mensajes que tienes, los eventos de calendario que tienes de trabajo, las ubicaciones en las que estuviste en las últimas horas. Y las traduzco a valores numéricos, construyo un vector y ese vector construyó 1,000,000 de vectores, uno por cada cliente. Y yo ya tengo la variable de salida, que es si pagó o no pagó. Entonces, en este caso, se utiliza Machine Learning en un modelo de clasificación binaria. Si no pagó, pues ¿qué fue lo que pasó para que no... No llega tanto, solo no es llega pagó o no pagó. Okay. O sea, y por eso se llama de clasificación binaria. Okay. Al final lo que te va a arrojar un modelo entrenado en Machine Learning va a ser una ramificación y lo que hace es tomar todos estos atributos y hacer árboles de decisión. Entonces pondera cada una de las variables o los atributos y dice, este reduce la probabilidad de pago tanto, este aumenta la probabilidad de pago tanto. Entonces se va en la escalinata hasta que llega a un valor numérico. ¿Cuántos chequeos son o más o menos? O sea, nuestros modelos en promedio tienen 300 variables. Wow. 300 variables que se seleccionan a través de análisis exploratorios de datos de más de 10,000 variables. Entonces ya estos modelos están... No, y al revisar ya 300 datos, pues es todavía más eficiente que lo que revisa el banco, que el buró de crédito, yo creo. No, pues la comparativa, y tiene menos sesgo. La comparativa es una persona con un papel haciendo checks e intentando cruzar información en tiempo real, se vuelve completamente obsoleto para la época actual. Y hasta la fecha sigue igual. O sea, pues en muchos lugares sigue igual. Hay banca que se ha modernizado, no me atrevería a criticar, y algunas aplicaciones hasta deslumbran de lo mucho que han mejorado en los últimos años. En el 2017 había un atraso más grande. Entonces sí ha crecido la digitalización, afortunadamente, y afortunadamente para toda la población que tiene acceso a servicios financieros. Pero siguen utilizando los métodos antiguos. Algunos métodos convencionales que les dan la seguridad. Y lo que sucede en los bancos es que es muy costoso atender este segmento. Entonces el retorno lo ven más hacia el retorno de inversión que hacia el habilitar a estas personas a tener mejores productos financieros. Y como nosotros desde el inicio pensamos en este segmento, todos nuestros costos son muy eficientes. Los modelos que construimos de prevención de fraude, de identificación del cliente, de compliance y de evaluación, están construidos en casa. Tenemos más de 15 modelos de Machine Learning y AI o LLMs que hacen distintas evaluaciones. Por ejemplo, tenemos hoy un modelo entrenado en casa de Llama que recibe todo el contenido crudo en texto del formulario de crédito que se hace a través de la aplicación, los SMS y los correos, los procesa y nos entrega un score de verificación de identidad. Y con eso hemos logrado reducir en el último año el fraude a 0.01%. Wow. O sea, nada. Nada, sí, prácticamente. Bueno, en el volumen es algo, pero... Ajá, pero como quiera... Insignificante. Es insignificante. Exactamente. Wow. Para regresarme un poquito de los LLMs, que también es algo bien interesante. Después de Machine Learning, saltamos a modelos de clasificación multicategórica. Y entonces, por ejemplo, tomábamos texto crudo y lo convertíamos en
la probabilidad de que perteneciera a una categoría, una oferta de crédito, un mensaje de cobranza, una deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos eran los inicios de lo que hoy son los LLMs. Los LLMs te predicen la siguiente palabra en una cadena de texto e interpretan cada palabra con una ponderación dentro de un vector, dentro de tu oración o dentro de tu prompt que le avientas a ChatGPT o a... El WhatsApp. exacto. Entonces, BERT fue los primeros modelos que salieron lanzado por Google y este modelo lo utilizamos desde el 2019 para interpretar toda la información que teníamos en texto y hacer estas pequeñas clasificaciones, que hoy resulta mucho más sencillo porque literal se avienta todo el texto crudo. Completo, así como si fuera un molino, güey. Y ya te sale el resultado. Y te salen resultados muy poderosos porque se ha mejorado la tecnología sustancialmente. ¿Y puede llegar a cometer errores en la AI o Sí, es muy difícil? No, sin duda, alucina. O sea, que alguien lo autorice y le dé un score muy alto y todo y luego que ganó, pues no, o sea... No, claro, claro. Y se confunde porque no conoce todo el universo. Y además sigue habiendo técnicas muy sofisticadas de fraude. Entonces, en Machine Learning, o en los modelos que tenemos de AI, que de hecho ML o Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial en overall. Y los Large Language Models es otra. Pero existe una que se llama matriz de confusión. Y lo que se divide es los falsos positivos y los falsos negativos, junto con los positivos y negativos. Entonces tienes un accuracy, que es lo que le llaman área bajo la curva, y ese accuracy te dice qué tan asertivo es el modelo. Si tuvieras 100% de accuracy, básicamente nunca se equivocaría. Y para que tengas una idea, nuestros modelos oscilan entre 75 y 80 de este valor. De asertividad. De asertividad, exactamente. Pero no es lineal asertividad, sino porque después de ahí viene la discriminación que se hace con el resto de los procesos de prevención de fraude. Lo que nos ha llevado a un 10% de impago, que es el mejor en la industria. 10%. Así es. Okay. Pues sí, no es... ¿Cuánto tiene, por ejemplo, un banco? Es que va a depender del producto financiero y va a depender del crédito, segmento, del monto, del segmento socioeconómico, pero el benchmark de mercado es 25%. Ok. Hoy vi que recientemente, digo, hay muchas noticias que Baobab consiguió pues un financiamiento por parte de Six Point Capital Management de $120 millones para poder atender a los 1.5 millones de clientes activos. ¿Cómo fue ese proceso de negociación? O sea, ¿cómo logras que te vean como empresa, que sientan esa confianza y que quieran invertir en ustedes? O sea, pues sí, no son chicles, güey. Pues es lo que... Sí, no, pues es la combinación que te digo de suerte y esfuerzo. Y como yo lo veo, es cada paso te va abriendo el camino hacia el siguiente. Entonces, pues sí, no es coincidencia ni llegaron con el cheque en la mano. Es algo que aunque se ve de la noche a la mañana en la noticia, ha tomado los 5 o 6 años que teníamos, de los 5 años que teníamos cuando logramos ese dinero. Pero antes de eso, el primero que confió en nosotros fue Alfin, y te digo, se genera una cadena o un círculo virtuoso. En 2019 llegamos a esta aceleradora que es 500 Startups. Salimos, seguimos, se atraviesa la pandemia, seguimos creciendo. Post pandemia logramos nuestro primer financiamiento de $3 millones de una empresa que se llama Alfin, mexicana. Y la limitante que tenemos es que el capital está limitado aquí para este tipo de negocios y para este tipo de riesgos. Entonces, logramos esos $3 millones. Esos $3 millones y los resultados de negocio nos llevan hacia Y Combinator, que es una de las aceleradoras más reconocidas en el mundo, por las que pasó Airbnb, Dropbox, Coinbase y muchas otras startups. ¿Esta aceleradora de dónde es? Es de San Francisco, de Silicon Valley, fundada por Paul Graham, a quien admiro enormemente. Es excelente escritor, excelente emprendedor. Y siente esta aceleradora con el plan de incubar estas empresas que puedan cambiar y disromper al mundo.
La aceleradora está vigente, la aceleradora cada 3 meses tiene un batch de alrededor de 100 empresas nuevas, hoy 100%, casi 100% enfocados en AI, y en su momento nos aceptaron después del cuarto intento, porque tampoco es que agreguen a muchas empresas de Latinoamérica. ¿Tú haces como un pitch o una presentación o cómo es que te voltean a ver? Sí, básicamente abren convocatoria Ajá. hoy cada 3 meses, en su tiempo cada 6 meses. Ah. Entonces, 2 años estuvimos aplicando y lo que manejan son Y aplican batches. muchas fintechs, No, aplican miles, miles de empresas. porque ser seleccionado entre miles Sí, está cañón. sí, creo que en su momento corrió el chisme de que era el 0.1% de las startups del mundo, Wow. porque son muy, muy selectivos y, y quieren track record. O sea, yo creo que parte fundamental del proceso para elegirnos fue que hubiéramos aplicado 4 veces y que cada vez que aplicábamos le decíamos, en 6 meses vamos a estar aquí. Pasaban 6 meses y estábamos más allá de donde De dijimos lo que íbamos a que... estar. Ok. Y otra vez, hasta que no les quedó de otra, Estaban cumpliendo, excediendo sus metas. excediendo las mismas metas que nos poníamos y que les decíamos que íbamos a cumplir. Y llegó un punto donde dijeron, no, ya, o sea, ya crecieron mucho, ya demostraron que pueden hacer algo Sí, y deciden aceptarnos. apoyar. Ellos tienen en este proceso, es muy nutritivo el proceso porque aprendes muchísimo y además te enseñan a crecer el negocio desde este product-led growth, que es básicamente, haz un producto que resuelva una necesidad real y eso resulta en algo que le llaman product market fit, que es que realmente el mercado quiera comprar el producto y que estén dispuestos a pagar por él. Y una vez que lo tienes, escálalos, encuentra los canales de distribución para que, como tú dijiste hace ratito, se replique y lo puedas multiplicar por millones de veces y el negocio puede escalar. Em, Esto, esta problemática que ustedes encontraron o esta área de oportunidad solo es visible en los países de Latinoamérica y México o también existe en Estados Unidos o allá no existe este problema de que no tengan acceso a créditos. no, muchísimo. Y el crédito informal, a pesar de que no es algo que se escuche mucho, está en todo el mundo. Estados Unidos, Canadá. Un mercado muy similar a México es Kenia. Ajá. em, y parte de nuestros competidores que trabajan aquí en México también trabajan en África, en India. Y es algo que se puede expandir a todo el mundo, sin duda. Y es parte de lo que ellos ven. O sea, nuestro plan sí es expandirnos Sí, globalmente. no es de que se van a quedar en En una sola México región o en México, en Latinoamérica, sino que es expandible a todo el mundo. es expandible a todo el mundo. Y fue de los criterios que escogieron para seleccionarnos. Y te cuento eso porque pues es parte de la base del resultado de los 120 millones. Sí. Salimos de Y Combinator y tienen algo que se llama Demo Day, donde tú puedes levantar capital. Logramos levantar $3 millones de capital y se acerca alguien interesado que está iniciando su fondo de deuda, que es SixPoint, y nos ofrece una línea de $19 millones. La utilizamos durante 1 año y medio y derivado de los resultados nos dice, bueno, les quiero ampliar la línea a $120 millones. Wow. Y estas materializaciones toman en el vaivén de los contratos, acuerdos legales, viajes, conocer a los fondos que están detrás, porque pues es una cadena de suministro en Que capital. decías que ibas muy seguido a San Francisco, A San Francisco, a Miami, a Nueva juntas, York, visitas y todo eso. para poder materializar esto. Y nos tomó 8 meses. 8 meses y no se entrega el dinero en la mano, ¿verdad? Ellos Claro. hay algo que se llaman capital calls, en donde tú vas llamando capital conforme lo vas necesitando para crecer el negocio. Ujú. Entonces, Pero así pues llegamos a esa línea. qué gran ventaja y apoyo tener a alguien así que Pues al final es crédito, si el no, pues catalizador de no lo podrías crecimiento. hacer, güey, porque pues de qué otra forma, güey. Exacto. Y más en un negocio tan intensivo en capital. O sea, los clientes siempre van a pedir un aumento en su siguiente préstamo. ¿Y ellos ganan algo? ¿Quién? O sea, ¿qué gana? ¿SixPoint? Sí. Oh, muchísimo. O sea, ellos Muchísimo por por las hacer tasas, los ajá. fees. O sea, al final es una línea de crédito.
Entonces tienes su amortización. Es un negocio. Exactamente. O sea, no es como que a mí me sobra, te lo presto, úsalo, no hay o sea, tienes que responder, tienes que pagar, o sea, un porcentaje. Claro. No. Y los bonos pagándote el 4% en Estados Unidos contra nosotros pagando tasas de interés 5 o 6 veces eso, a ellos les genera mucha rentabilidad y prefieren mercados emergentes donde puedan colocar el dinero y tener retornos más altos a tenerlo en bonos de tesorería de Estados Unidos. Y además tienen estructuras muy sólidas para garantizar el repago. O sea, establecen estructuras de fideicomisos, los flujos de caja están autorizados o avalados por ellos, tienen a proveedores de analítica que tienen acceso directo a nuestra base de datos. Entonces, básicamente están súper monitoreados. Exactamente, estamos auditados 24/7 y al final eso es muy sano porque pues permite que llevemos un negocio. Te obliga A llevar un negocio kosher. Excelente. Exactamente. Wow. Oye, ¿cómo le hacen para darle seguimiento a las más de 800,000 solicitudes de crédito que tienen? ¿Eso es diario o no, es mensual? Es mensual. Son 800,000 solicitudes de crédito al mes. Y así como les llegan, se va al programa y este lo procesa y ya les... O sea, esa es la facilidad porque pues imagínate revisarlas así físicamente 800, nunca acabas, güey. Nunca acabas. Y sí, el proceso está 100% automatizado. Toma 15 minutos desde que el cliente descarga la aplicación hasta que recibe una respuesta. Wow. Y solo tiene que aceptar el préstamo, dar de alta su cuenta bancaria y la transferencia se hace de manera automática también. Es rapidísimo. Es rapidísimo. ¿Y han pensado en hacer algo de publicidad o quieren que esto sea orgánico? ¿Cómo quieren que sea el crecimiento o cómo ha sido? Ha sido una mezcla, sin duda, del boca en boca y de publicidad pagada en los canales de performance que son Facebook y Google. Y hoy 40% de nuestros nuevos clientes vienen orgánicamente y de nuestro programa de referidos. En el programa de referidos damos 100 pesos por cada cliente que tú me traes. Y es nuestro preferido porque es el que deja el dinero en la economía mexicana. Qué interesante todas estas metodologías que han implementado para, pues, que les ayuden a ustedes, pero también a las personas, a sus clientes. Sin duda, hay clientes que han ganado hasta 400,000 pesos invitando a clientes. Entonces se vuelve su actividad económica y sobrepasa los ingresos que tendrían sin el programa de referidos. Entonces, muy benevolente y a los clientes les encanta. O sea, están ahí metidos compartiendo su enlace. Comparten un enlace. Sí, porque pues están ganando. Cada que lo compartan están ganando, güey. Sí, es una cajita haciendo de ting, ting, ching, ching. Qué bonito. Sí. ¿Tienes casos de usuarios que estaban, por ejemplo, en situaciones muy vulnerables y que Baobab les haya cambiado la vida o les haya ayudado? ¿Te recuerdas así como algún caso o algo? Uy, no, uno, cientos. En la reunión semanal que tenemos con todo el equipo, tenemos un caso del cliente de la semana. Y hay los casos que ni te imaginas. Y cada uno tiene su peculiaridad. O sea, un cliente que se fue de viaje a trabajar creo que de Ciudad de México a San Luis, no podía regresar y no tenía para pagar el pasaje del boleto y con el préstamo pudo volver. Wow. Otro cliente que se accidentó su gatito y parecen situaciones pequeñas, pero son tan importantes en la vida de estas personas que se vuelven un momento memorable. Un salvavidas. Y lo platican así de que mi gatito se estaba muriendo, fui al veterinario, no lo iban a operar, me faltaban 500 pesos y me metí a Facebook, vi el anuncio, descargué Baobab y recibí el préstamo en esos 10 minutos y pude salvar a mi mascota. ¿El préstamo lo recibes a tu cuenta o sí, a tu cuenta de banco? Hay dos maneras, o tienes ya una cuenta, la das de alta y recibes un SPAY, o te abrimos una cuenta a través de nuestra integración API con BBVA. Una cuenta tipo 2, que es la más básica, donde puedes recibir depósitos de manera inmediata. Y historias donde llevar a los niños al colegio, sacarlos de enfermedad. O sea, no me cabería los casos. Pagar colegiaturas. Todas estas necesidades muy básicas. Poner su puestito,
Se gastan su dinero en la enfermedad de los niños, priorizan y al día siguiente ya no se puede poner el puestito de tamales Sí. o el Sí, puestito porque de viven tacos. al día, güey. Viven al día. Viven al día. Exactamente. Pues sí, es una gran herramienta y que hacía muchísima falta Sin duda. aquí y que Sin duda, sí. y va a ayudar muchísimo a todos los mexicanos que están en estas condiciones. ¿Tú cómo ves el futuro de las finanzas digitales en México y en Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años, güey? ¿Crees que esto mejore? No, Ya sin ves duda, que estaba como algo de la regulación fintech en México o algo así. pues ha habido cantidad de regulaciones. Sin duda tiene que mejorar. Y ¿Es un impulso la regulación o es un obstáculo? muy político. Prefiero no responder. Ninguna de las dos. Es lo que es Es lo que... regulación. No, lo que sí te puedo decir es que definitivamente va a ser transformador. Y lo que yo veo es que hoy las finanzas en México sigue siendo un tema tabú. Sigue dando miedo a hablar de dinero por todas esas emociones que genera de inestabilidad, de inseguridad. He escuchado testimonios fuertísimos de que, oye, me siento impotente por no tener el dinero, me siento un fraude, me siento que no logré mi propósito en la vida, me duele no poderle dar esta educación, este juguete, este viaje a mis hijos. Entonces, esas emociones hacen que las finanzas sea un tema del que no se habla. O sea, la gente antes de pedirle a su amigo prefiere un crédito informal que después le cuesta mucho más caro. Por eso BAWAP se vuelve una alternativa muy, muy buena para la población en general, pero definitivamente tiene que ser transformador porque hay mucha derrama de capital hacia el segmento. Vemos comerciales de fintechs todo el tiempo, Sí. pero sí tenemos que cambiar el approach a que los servicios financieros puedan generar riqueza para los clientes. Y el cashback que ofrecen las diferentes tarjetas y todas las no comisiones no resultan suficientes. Entonces, como yo lo veo, es mucho más inmerso en la vida de los clientes, partiendo de la educación, porque al final la gente se logra adaptar, la resiliencia que hay aquí en México es admirable, la gente se logra adaptar a los ingresos que tienen. Lo que falta es acomodar el entorno y cambiar su perspectiva para poder generar más ingresos. Eh, Y que se puedan apalancar también para algún negocio, una inversión. Exactamente, reducir los costos en su despensa o cositas así que parecen muy mínimas, pero en el valor compuesto del tiempo van generando un cambio en sus vidas. Pero tiene que ser transformador los siguientes 5 o 10 años y más con la tecnología habilitadora que tenemos ahora. ¿Y qué viene para Baobab en el futuro próximo? Uy, un montón de cosas. Nuestro principal objetivo es consolidar la posición del producto de crédito. El siguiente año nuestra expectativa es lanzar nuestro segundo producto de crédito. No me atrevería a decir cómo se va a ver porque seguimos en esa fase de ideación, pero nuestro objetivo del siguiente año es ¿Un retención de segundo clientes. producto de crédito? Sí, sí, con mejores costos, con mayor disponibilidad y que sea de fácil uso para nuestros clientes. Y sería como para clientes ya probados. O Exacto, para clientes que ya tienen un historial con una nosotros y historia. necesitan graduarse hacia ese siguiente producto de crédito. Hoy Ok. se gradúan hacia productos del mercado. La intención es que se queden con nosotros y que podamos generar con ellos relaciones de 20 años. Muy bien. Pues ese es visión a futuro. No, pues sí, hay que hacerlo. Hay que- Y uno de nuestros sueños es ser el Amex para este segmento poblacional. Que sientan esa gratificación, ese acompañamiento y que sientan que estamos ahí para ellos. Qué buena meta, güey. Esperemos que igual la superen. Necesitamos superarla. ¿De dónde nace tu motivación para emprender, güey? Tu espíritu emprendedor, güey. Pues yo pienso que definitivamente de eso, o sea, una de ver un ejemplo de resiliencia, de trabajo, de esfuerzo, de sacarnos adelante, mi mamá que se queda con los 3 niños, haciendo todo en sus manos para salir adelante, o sea, nunca vio una barrera. Y eso nos sembró, Sí, me acuerdo que siempre ha sido súper movida, güey. Y me acuerdo también de niño ver que los llevaba a nuestro patio de scrap a vender cosas, güey, a vender latas, chatarra, etcétera. Y a mí eso se me quedó muy grabado.
Me acuerdo perfectamente, hasta que la camioneta que tenían era como Minivan. una minivan y la llevaban llena de cosas y así, pues yo como que siempre vi a tu mamá como una señora muy trabajadora, muy luchadora, güey. Exageradamente luchona y para mí es una representación del mexicano. O sea, el mexicano es esforzado y no se raja. Definitivamente necesitamos elevar el nivel de educación de la población, pero esa es otra historia. Por esfuerzo no paramos. Y ese es mi motivante, o sea, querer más y más y más, y especialmente generar un impacto en la vida de las personas. O sea, creo que estamos aquí para dejar huella y la manera en la que yo he descubierto es a través de entregar mi mayor esfuerzo a partir de algo que pueda generar un impacto en masa. ¿Cómo le haces para no perder los pies de la tierra, no perder la cabeza? Pues con el éxito que han tenido y que están teniendo como para mantenerte enfocado y respetando pues tus valores. No sé. No tengo idea. Yo creo que aprendiendo más y más entre más aprendes y más vives, eh, más te das cuenta de lo vulnerables e insignificantes que somos. Entonces dices, pues, ¿por Es qué? lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Por qué el éxito te llevaría a un descarrilaje? Sí, o a Quizá no cambiar lo tu entiendo. forma de ser, o etcétera. Pero esa te la quiero regresar. ¿Tú qué responderías? ¿Yo qué respondería? No, pues yo soy muy fiel a mis convicciones y a mis valores y sé la dificultad que conlleva el generar y el esfuerzo que requiere este hacer más y el crecer y todo esto. Entonces, como que, pues, al contrario, como que entre más creces y entre más tienes, pues más humildad generas porque sabes lo que te costó llegar ahí. Uf, sí, muy poderoso. Y es que creo que es justo eso. O sea, el proceso y nuestro éxito no ha sido justo de la noche a la mañana. Cumplimos 7 años. Está ahí todavía los wallpapers del equipo que trabaja remoto de feliz 7º aniversario. Y sí, son 7 años. Es más, yo pienso que cuando se pierde el piso es que llega muy rápido. Y Sí. sin esa O cuando no te madurez, costó, esa, o sea, como cuando una herencia, o no sé, o sea, como cuando realmente no te costó lograrlo. exacto, cuando no y creo que ese es el proceso de madurez, ¿no? El costo te lleva a una maduración personal, que creo que es esta que dices que te genera humildad. Si no, si maduras en el proceso, creo que es muy, muy fácil. Y para mí ha sido bien sorprendente estar con billionaires, millionaires, personas emprendedores y fuera del Que dinero. son de lo más Sí, sencillo. y Todavía Richard Branson haciendo entrevistas en la calle, güey. De que cuál es tu sueño, y así la gente ni sabe quién es, güey. sí, entonces eso me pareció fascinante, que están ahí con un propósito de vida más grande que el dinero, que es lo que erróneamente asociamos a éxito y, y que te hace pensar mucho, ¿no? Sí. ¿En algún momento dudaste de ti mismo o pensaste en tirar la toalla o en rendirte o decir, sabes qué, ya, se me hace que Baobab no va por ahí o nunca hubo un momento de, sí, de estrés muy grande? Mira, me da risa porque era tanta la preocupación del día siguiente, o sea, había épocas donde estuvimos a un día de quedarnos sin dinero para prestar. Eh, Errores productivos millonarios, casos de fraude, que de repente nos ponían en la línea delgada entre la vida y la muerte. Y ya ha sido así todo el camino, ¿no? O sea, hay una analogía que me gusta mucho del libro Sueños de Miguel Pali, el fundador de Xcaret, que dice que emprender es como un vuelo en ala delta, que es este planeador en donde tienes Ya con las corrientes, ¿no? muchísimo El miedo, aire. y una vez que lanzas, que saltas, ya es ir planeando. Y ya no sabes cuándo vas a aterrizar, ni cómo vas a aterrizar, ni hasta qué tan alto vas a ¿Y en llegar, dónde? ni en dónde. Pero ahí estás planeando, como tú dices, las corrientes.
Entonces, no he pensado en desistir. Qué bueno. Ojalá que así sigan y esa resiliencia que no Que pare, no güey. sea, sin duda. ¿Qué hábitos personales consideras claves para mantenerte enfocado y con energía en un mundo tan demandante como el de las startups? Aparte de que ya sé que pues te veo en el gym muy seguido y que pues platicando con más personas, el ejercicio es una parte muy importante en la vida de todos los empresarios o de gente exitosa. ¿Qué más haces para mantenerte enfocado y con energía, güey? Pues el deporte, como tú dices, número uno. Pienso que el liberar ese estrés es fundamental. El sueño también me parece fundamental. El eh, dormir también. dormir bien, o sea, que al final lo encapsularía como en cuidar tu cuerpo y tu mente. O sea, cuidar fisiológicamente tu persona Sí. es algo completamente necesario. La segunda diría que es la meditación. Que cuando hablo de meditación lo hablo más desde un plano, porque la puedes encontrar en todos lados, ¿verdad? Pero de introspección, de sentarte a pensar, desintoxicarte de tus redes sociales, de pantallas, o sea, tener estos tiempos para verdaderamente pensar, que es creo que uno de los assets más subestimados de la época actual. Sí. Y el tercero, la lectura. O sea, leer, 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 Entonces, leer. ejercicio, lectura, Bienestar físico, meditación o meditación introspección. y lectura. Qué valioso, güey. Esos tres. Con esos basta. No, y podrías decir, son poquitos, pero hacerlo diariamente cuesta, güey. Sí, Hacer pues. ejercicio, leer algunas páginas, alimentarte bien, o sea, todo esto, dormir bien, pues son cosas que tampoco son así muy fáciles de lograr, ¿verdad? Sí, es un arte y además hay que tomarlo con metodología, porque parte de pensar es decir, ¿qué genera las ineficiencias en mi alimentación, en mi sueño, en mi lectura o por qué sacrifico ese tiempo en vez de sacrificar tiempo de otras Y actividades, ¿verdad? evitar como distracciones también que no aporten, o tentaciones de que una fiesta, que salir, que esto, o sea, pues... Que es bueno Digo, también tiene un que ser, sí, tiene equilibrio. que haber un balance, obviamente, que también es bueno, pero pues sí, como, pues sí, balanceado. ¿Tú qué piensas? Porque me da la impresión de que tienes las tres en tu vida. Sí, o sea, yo también hago ejercicio, también me gusta leer, me gusta meditar, me gusta alimentarme bien, pero no logro hacerlo diariamente, güey. A veces llego muy cansado y ya no me dan ganas de leer, o me despierto Claro. y tengo pendientes y ya no medito. O sea, como mantener ese equilibrio o ese balance para mí me cuesta, güey. A todos nos cuesta. Este, o ir al gimnasio todos los días, o ir a la bicicleta, o a la moto, etcétera. Cualquier deporte que haga como que, pues, cuesta, güey. Y los estados de ánimo y los picos también, que a veces andas muy bien y con mucha energía y muy activo, y luego de repente medio desmotivado, medio cansado, así. Entonces, como que esos picos tratar de hacerlos más como ondas y no picos. Eso es lo que estoy tratando yo de lograr, güey. Fíjate que algo fundamental se me hace que también es no autocastigarse por eso, porque al final es completamente sano no terminar un libro, completamente sano no leer un día, y ese es lo que hace el equilibrio perfecto y lo que lo hace Sí, sostenible, también. porque si no, pues ya, Tony Robot. Sí, claro, pues nadie es perfecto, no todos los días traes la misma energía, no todos los días duermes igual, entonces, pues bueno, sí, tienes razón en eso de ser un poco más flexible, porque sí me autocastigo mucho Sí, cuando no hago lo que debo hacer. sí, solemos hacerlo la gente exigente. Sí, este, para alguien que quiere emprender, ¿qué crees que es lo más importante, la formación académica o la práctica? Uf. Según lo que platicabas, pues me imagino que le vas más a la práctica, ¿no? Sí, sin duda. Y es que sobrepensar las cosas te lleva a no materializarlas. O sea, lo mejor que puede hacer un emprendedor, para mi punto de vista,
es entender bien el problema que quiere resolver. Identificar si la necesidad la tuvo personalmente o la vio en un tercero y todo. Y entender el problema. Soy fiel creyente de esta analogía donde si dedicas 80% del tiempo a entender un problema, lo resuelves en el restante 20%. O ya está prácticamente resuelto, porque profundizaste tanto que sabes cómo atacarlo y al mismo tiempo una solución rápida, o más bien un producto que creas rápido, especialmente hoy que podemos hacer cualquier cosa de manera inmediata con inteligencia artificial, es lanzar. Lanzar y la innovación no es producto de mucho pensamiento, de mucha investigación. La innovación es un producto de la iteración. Das el primer paso y luego das el segundo y luego das el tercero y en ese paso a paso vas mejorando ese primer producto que creaste. Empiezas con un dibujito de lápiz y terminas con una obra de arte. Lo vas ahí mejorando paso a paso, Puliendo. puliendo. Si pudieras volver atrás, ¿qué consejo le darías a Luis que apenas estaba emprendiendo? Cuando andabas ahí en los promocionales, güey. Es que soy muy básico. Yo te diría me diría, haz exactamente lo que vas a hacer. Ese sería mi No consejo. cambies nada, güey. No cambies nada, ni le muevas porque algo funciona. ¿Qué libro, ya me comentaste algunos, qué libro, frase o experiencia te ha inspirado más en tu camino como emprendedor? Libro, Frase o experiencia. ¿qué libro, frase o experiencia? ¿Qué? ¿Cuál fue exactamente? ¿Te ha ¿Inspirado? inspirado más en tu camino como emprendedor? Que digas, no sé, este libro me hizo cambiar mi forma de pensar, o esta experiencia, o... No, está muy difícil la pregunta. Pero creo que fue una experiencia en un congreso. No, pero y me parece curioso que la mente vaya hasta ese momento y que te haya inspirado. Ese momento te causó cierta inspiración, ¿no? pues es que son dos en pláticas motivacionales. Era el, no, ni me acuerdo quién era el ponente, pero creo que fue en un congreso Loud, de esos que se organizaba el TEC de Monterrey aquí, Ajá. que, que en una de esas pláticas hablaron de una manera de una persona sentada en una escalera o tirada en la calle y hicieron una analogía de ir subiendo una escalera y ver a la gente sentada como perdiendo el tiempo y explicaban que hay gente que empieza a hacer ruido o se lamenta por ver a la gente ahí tirada, ¿no? Ajá. Y esta persona decía que aplaudieras a esa gente porque te estaban dando una oportunidad de destacar. Ya. Pero me marcó mucho porque en vez de ver a una persona ajena, la persona que yo vi ahí sentada era a mí mismo. Y decía, tengo la posibilidad de estar ahí o estar avanzando. Entonces creo que hizo el cambio de paradigma, de entender que había una capacidad para salir adelante yo solo. Ese creo que fue la experiencia más marcada. Libros, te puedo enlistar 100 y han sido de diferentes etapas, pero creo que ya más. ¿Alguno que recomiendes a la gente que nos está viendo? ¿Cuál te recomendaré? ¿Quieres uno fresco o quieres uno clásico? ¿Quieres? Pues algo que, que creas que pueda servirle a la mayoría de las personas, que puedan aprender algo. Híjole, pues sí, es el que ya mencioné. El de Sueños me gustó mucho. Sueños. Sueños de Miguel Pali. Okay. Me gusta mucho. Que él es el de Xcaret, ¿verdad? Xcaret. Okay. Xcaret. Me gusta porque está en español. Entonces, a veces es difícil conseguir un libro que genere un impacto fuerte que no esté en inglés. Claro. Entonces, o que no esté hecho en la cultura en la que crecimos. Porque también la cultura de negocios en Estados Unidos y en México es diferente. Sí. Entonces, me gusta mucho que la simpleza con la que escribe, obviamente para llegar a simpleza hay un proceso muy,
muy Muy robusto detrás. tedioso, sí. Exacto. La ligereza con que se toman las cosas y al mismo tiempo la excelencia. Él es mexicano. Él es Me mexicano, imagino. de ascendencia hawaiana, vivió en Chicago, Boston, no me acuerdo, y eventualmente vino a estudiar al TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Tenía una mueblería en Ciudad de México y luego le surgió la oportunidad de comprar un terreno allá en Cancún y ese terreno es donde hoy Es está el donde está parque, el parque. del mejor parque del mundo durante varios años seguidos y es sorprendente cómo él refleja ese salto de fe. Pero ese Sueños es uno que me encanta. Otro que me encanta, más metodológico, más de rutina, es The Score Takes Care of Itself. The Score Tech of Takes its... Care of Itself. ah, Es este coach de los 49ers que los llevó del peor equipo de la NFL al mejor equipo durante cuatro temporadas seguidas. Em, Otro que me gusta mucho. Ay, este que te iba a recomendar, dame un segundo. Híjole, y es que hay diferentes variantes. Hay uno que me gusta mucho y que siento que es muy bueno para la cultura mexicana. Se llama The Courage to be Disliked. ok. Es un libro de cultura japonesa. Que en español sería La valentía la valentía para no gustarle a la gente sí. o para no agradarle a la gente. Y te digo, está en inglés, no, Ajá. no tiene la traducción a español, pero me encanta porque a veces pienso que en la cultura, en ese arraigo de amabilidad y de actitud de servicio, caemos en sacrificarnos por los demás o en querer o en estar bien si los demás están bien. Sí. Y este libro habla de que la comunidad es muy importante y de que hay que estar agradecidos o que lo que genera esta satisfacción personal es el sentido de comunidad y ese agradecimiento que das y que recibes de las personas en comunidad y al mismo tiempo te hace dueño de tus emociones. Entonces no hay toda esta cosa de que me sentí porque me dijo, o no me volteó a ver, o no me saludó, o tengo que hacer esto para yo sentirme bien. Entonces ese libro particularmente creo que se adecua De muy que se bien. escucha muy interesante, güey. Sí, y algo que no me gusta es que yo siento que nos adaptamos al nivel en el que estamos, Sí. pero no nos empujamos hacia el siguiente nivel. Y lo veí mucho en el deporte. Juegas contra un equipo mediocre y te vuelves mediocre. Juegas contra el mejor equipo y te vuelves Te talentoso. creces, como la selección que se crece cada que juega con Brasil y así, güey. Se crece un juego Y luego increíble. juegan contra Nigeria y perdemos 5-0, güey. Sí, No puede dar mejor ejemplo. sí, Exactamente. pues sí hay que, voy a leer Pero ya te di ese muchos, libro. échate tú No, uno, ya, ya, échame tú ya, uno. ya con eso, güey. No, pero échame tú uno. Pues bueno, a mí me gustan más los libros de un poco de psicología, güey. Me gusta mucho la psicología. Estoy leyendo ahorita uno que se llama La locura, locura de Guillermo Borja. Suena increíble. Y él es un psicólogo que entra a un... Bueno, lo meten a la cárcel porque andaba haciendo como unas ceremonias con medicinas ancestrales, güey, ya ves, que está muy de moda, que la ayahuasca, que los hongos, etcétera, alucinógenos, el peyote, todo esto. Entonces él hacía estas ceremonias y Ujú. lo agarra el gobierno y lo meten a la cárcel por andar haciendo eso porque pues era ilegal a pesar de que pues ayudaba a muchas personas. Entonces entré a la cárcel y había un pabellón de puros loquitos, güey, y nadie los quería atender, güey. Y pues estaban en un pabellón solos, güey, abandonados, las paredes llenas de excremento, ellos con el pelo largo, las uñas, todo así. Y entonces su reto fue entrar a ese pabellón para ayudarlos y empezar a platicar con ellos, pero le daba miedo entrar, güey. ¿Es Decía, güey, novela o es vida real? es vida real. Ala. Dice, me van a matar, güey. Entonces, es toda esta historia de cómo está afuera del pabellón, sentado durante un mes, agarrando los huevos para entrar, güey. Y luego ya entra y empieza a cortar las uñas, a limpiar las paredes, a pintar, etcétera. Y los logra hacer productivos, güey, a los loquitos, cuando nadie los quería, güey. Entonces él dice que él aprendía más de ellos que ellos de él. Entonces por eso dice la locura, locura. Por eso se llama así el libro. Está muy bueno, güey.
Pero pues sí, me, Lo voy me a leer. gusta así como el de psicología. Acabo de comprar otro de Claudio Naranjo que es de la ayahuasca, que he tenido ganas como de incursionar en alguna ceremonia me gustaría participar, güey. He escuchado cosas increíbles de la ayahuasca y lo compré pues para aprender, Solo para aprender. antes de hacerlo, como traer un backup, así. Pero sí, digo, la verdad no soy así de leer muchísimo, pero sí tengo No, esa algunos libros. experiencia de la ayahuasca te está llamando. Hay Sí, que tener cuidado. ya sé. Para ti, ¿qué significa tener éxito, güey? ¿Qué significa tener éxito? No, pues yo considero que es estar completamente satisfecho. O sea, la combinación de estar completamente satisfecho en el presente con lograr lo que te propones. Para mí eso es el éxito. Estar completamente satisfecho En el en presente. el presente para lograr lo que te propones. Bueno, sí, sí. Me Y gusta. lograr lo que Sí, te propones. güey. Yo le pondría el I porque pues al Y final lograr lo que te y propones. lograr lo que te propones. Me Ese es, agrada. ese es para mí el éxito. Para ti, ¿qué es esto, no? Para mí yo creo que es el tener salud, el tener un trabajo, el tener una vida estable, el hacer lo que te gusta, el disfrutar la vida, el día a día. Creo que para mí Muy eso es el bien. éxito, güey. Sí, Sí. muy bien. Este, ¿qué, eh, ¿qué le recomendarías a un joven que quiere emprender y no sabe por dónde empezar? Le recomendaría pensar por qué quiere emprender. Pensar que, porque eso me parece muy curioso, ¿no? O sea, No emprender por emprender, sino que realmente... no hay caminos más Sí, fáciles. sí. Hay caminos mucho más Pu- fáciles, más tranquilos, más estables. Entonces sí es cuestionarse. Y justo me parece curioso, ¿no? ¿Por qué alguien querría emprender sin identificar primero un problema a resolver, una visión a seguir, sí. un objetivo a lograr? Como que es más la cultura actual que es emprender, tienes que emprender y tienes que hacer lo tuyo y como que algo así, ¿no? Ser dueño de tu tiempo. Siendo de tu tiempo, ajá. No, y es Pero pues ridículo porque realmente no emprender. tienes tiempo. No, no, claro. O sea, los primeros años de Baobab era trabajar 12, 14 horas diarias. Sí. Afortunadamente lo hemos ido regulando con el paso del tiempo, pero Sí, ahora escuché una entrevista del el tiburón, Herrera, ¿cómo se llama? sí, Que Rodrigo dice, Herrera. Rodrigo Herrera, que dice que él dormía 4 horas al día cuando empezó, güey. O sea, cuando estaba emprendiendo. Y muchas personas creen que el emprender es como muy fácil, pero yo creo que es mucho más difícil que, que ser un empleado o que trabajar para alguien más, güey. No Porque lejos. pues acá te respondes a ti mismo, güey. O sea, sí. A ti mismo y a otras personas Bueno, cuando claro, creces claro, al sí. equipo. Y lo que yo veo es que hoy en la ligereza de pensamiento, o y lo veo mucho en las redes sociales. O sea, tú ves un video de cómo alguien construye una casa o cómo alguien desarma y arma un carro. Lo ves en 3 minutos en Instagram o en TikTok. Y eso ha generado la falacia narrativa en la cabeza de las personas de cómo se ve el final de la película. Y hace creer que tú tienes la capacidad de lograr eso en 3 minutos. O en un rango de tiempo más alto, pero con tus propias manos. Cuando hay una expertise para poner las piezas, conseguir el material, planificar. Y son carreras profesionales que toman 5 años. Entonces, eh, yo creo que la gente que quiere emprender por emprender
ve la película, ven al tipo en el Ferrari o al tipo en el avión o al tipo en el yate, que no es la realidad ni siquiera. Sí, ya ven la cereza del pastel, güey, pero no ven todo No lo ven que hay atrás, los, lo que hubo. los 10, 20, 30 años atrás de sacrificio, de aprendizaje, de crecimiento, que llegaron a ese punto final. Entonces, para mí es muy importante sentarse a pensar si quieren una vida o si están dispuestos a llevar una vida miserable durante algunos años para eventualmente, y es una inversión, ¿verdad? Al final así Claro. trabajan las inversiones. Muchas gracias. Con gusto, Tony. Pues el día de hoy nos quedamos con esta historia inspiradora y la visión de Luis, con grandes reflexiones sobre el poder de la perseverancia, la innovación y el impacto social en los negocios. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Gracias, Luis. Sigamos inspirándonos y construyendo juntos el futuro que queremos ver. Así es, Tony. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. por haber venido y agradezco mucho tu tiempo. Igualmente, Tony. Gracias por el tuyo. Gracias.